¿Qué tal amigos de Opino TV? Hoy quiero empezar mi exposición con varias preguntas relacionadas entre sí. ¿Han escuchado hablar de la gran pobreza y atraso tecnológico de Cuba? ¿Han oído sobre el bajo nivel de vida y también sobre el bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y han oído quizás hablar de que Estados Unidos tiene el noble propósito de liberar a los cubanos y últimamente también han oído de las amenazas de Estados Unidos de invadir Cuba y capturar al expresidente Raúl Castro, un anciano de nada menos que 94 años de edad, para llevarlo a ser juzgado a Estados Unidos bajo el supuesto cargo de haber derribado a una avioneta con dos norteamericanos dentro hace 30 años? Hoy vamos a ver qué conexiones hay entre estas cosas y un documento llamado Orden Ejecutiva 14.404 que, eso sí, estoy seguro, pocos, muy pocos conocen, pero que sin embargo tiene una importancia vital para que Cuba siga siendo independientemente como país o al menos guarde una apariencia tal o pase a ser subordinada a Estados Unidos, como la Venezuela de hoy dirigida por Delcy Rodríguez bajo órdenes de Donald Trump. Si usted quiere conocer a fondo lo que está pasando con Cuba y lo que podría hacer con ella Donald Trump, quédese para saberlo, porque esto no se lo dirán los medios de prensa, ni los llamados coloquialmente comunistas de cafetín, ni siquiera los líderes y pseudo líderes socialistas dirigentes, muchas veces financiados por la propia derecha. Sin embargo, esto realmente nos interesa a todos, a usted también. Ah, y por si acaso, esto no se trata de resentimiento social, ni es cosa de estar a favor de uno o en contra de otros. Estos son simplemente hechos, hechos verdaderos, corroborables e indiscutibles. Así que si usted se identifica con la derecha o con la izquierda, da lo mismo. Dicho esto, vamos al tema. Allá por el año 1944, ya casi terminando la Segunda Guerra Mundial, hubo un importantísimo evento en un lugar llamado Bretton Woods, que queda en el estado de New Hampshire, al oeste de Estados Unidos, donde estuvieron los representantes de 44 países. El evento, que demoró 22 días, tomó el nombre oficial de Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que ahora se conoce simplemente como Conferencia de Bretton Woods. Es importante mencionar que para convencer a los demás países de firmar, los estrategas de Washington no apelaron al poder militar, sino a una magistral narrativa de estabilidad colectiva y prosperidad compartida. El objetivo principal que se les vendió fue la prevención absoluta de una tercera guerra mundial a través de la paz económica, así dijeron. Los arquitectos de Bretton Woods, con John Maynard Keynes y Harry Dexter White a la cabeza, articularon un discurso basado en promesas fundamentales que respondían a los traumas más profundos de los países aliados. Este instrumento dio vida a lo que hoy conocemos como el Banco Mundial. Para los países medianos y pequeños, incluyendo el masivo bloque latinoamericano, y entre ellos el Ecuador, por supuesto, la gran venta fue el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el inefable FMI, como un club de ayuda mutua, no como un instrumento de coacción, como terminó siendo, encadenando a los pueblos a deudas impagables bajo el dólar norteamericano como única moneda de transacción internacional, que convirtió a Estados Unidos en el impresor privilegiado de los billetes que todos los demás usarían en adelante. Pero, ¿cómo se vincula esto con el poder de bloqueo que Estados Unidos ha ejercido por más de 65 años contra Cuba? Es comprensible que muchas personas crean que el bloqueo es simplemente que Estados Unidos no abra sus mercados a Cuba y que a la vez no venda bienes tecnológicos a la isla, o que el gobierno de Cuba no haya sido capaz de construir una infraestructura económica financiera
que ha terminado repercutiendo en un país con casas viejas, autos de los años 50, falta de alimentos y de productos personales y para el hogar, etcétera, etcétera. La retórica que nos venden es que la culpa es del sistema socialista y de una dictadura incapaz de avanzar hacia el progreso. Sin perjuicio de que parte de esto sea verdad, la realidad es distinta y mucho más compleja. Y he allí la importancia de conocer los hechos reales para salir de la ignorancia en la que nos han tenido ahogados. Cuba es el mayor símbolo del bloqueo norteamericano a un país antagónico y su poder para consumarlo obedece principalmente a la hegemonía del dólar, que por medio del sistema SWIFT le ha permitido ser el director de orquesta de la economía mundial a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Y esto toca la fibra más sensible de la arquitectura financiera global y explica cómo el poder geopolítico no solo se ejerce con diplomacia o fuerzas armadas, sino a través de los cables invisibles de las transferencias bancarias. El embargo de Cuba y las sanciones a otros países no sería ni la mitad de efectivo sin el andamiaje que se construyó a mediados del siglo pasado y que se consolidó, vale decirlo, con la digitalización bancaria posterior. Para entender cómo Washington logra ser el director de orquesta de la economía mundial y aplicar un bloqueo tan prolongado, hay que desarmar el mecanismo en tres piezas clave que interactúan entre sí. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales se reunieron para diseñar el orden económico de la posguerra, y Estados Unidos, al poseer la mayor parte de las reservas de oro del mundo y una infraestructura intacta, impuso las condiciones. El dólar se convirtió así en la moneda de reserva mundial, anclada al oro por $35 la onza. Las demás divisas fijaron su valor respecto al dólar, relacionadas al dólar, vinculadas al dólar. Aunque en 1971 Richard Nixon rompió el patrón oro, dando inicio a la era del dinero fiat o fiduciario, la hegemonía no cayó. Se transformó simplemente en el sistema de petrodólares, asegurando que el comercio global de energía se siguiera liquidando en la moneda estadounidense. El sistema SWIFT significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication y es un sistema de mensajería ultra seguro. Cuando un banco de España, por ejemplo, quiere enviar dinero a un banco en Ecuador, no viajan billetes, viaja un mensaje SWIFT que valida y ordena la transacción. La jurisdicción del clearing, otra palabrita que vamos a utilizar aquí, es un verdadero candado que hace que cualquier transacción en el mundo que involucre dólares estadounidenses, aunque ocurra entre un banco de París y uno de Tokio, tiene que pasar en algún punto por el banco corresponsal en suelo estadounidense. Este proceso es conocido como clearing o compensación. Al tocar territorio norteamericano, la transacción queda bajo la jurisdicción del OFAC, que es la Office of Foreign Assets Control. Esta es la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impone las sanciones. Si un banco extranjero se atreve a liquidar una transacción en dólares con Cuba, la OFAC puede imponerle multas multimillonarias, como le ocurrió al banco francés BNP Paribas, multado con casi 9.000 millones de dólares en el año 2014. O puede revocarle la licencia para operar en suelo estadounidense o prohibirle el acceso a dólares, lo que para un banco global equivale a una sentencia de muerte comercial. Así que el problema de Cuba no es solo que no pueda comerciar directamente con empresas de Estados Unidos, sino que las empresas y bancos de terceros países evitan comerciar con la isla por miedo a perder su acceso al sistema financiero del dólar. Este monopolio es el que ahora mismo ha obligado a bloques antagónicos a buscar alternativas como el sistema CIPS de China, el SPFS de Rusia o el uso de monedas locales en los intercambios del bloque BRICS, intentando diseñar un mundo multipolar
que dependa menos de la dictadura financiera de Washington. Para que un país o un bloque rompa ese monopolio y deshaga el nudo que asfixia a economías como la cubana, el procesamiento de datos geopolíticos e históricos nos muestra que la salida no es política. Esperar un cambio de voluntad en Washington no es la vía, sino estrictamente tecnológica, arquitectónica y macroeconómica. Pese a la complejidad, se han planteado algunas opciones, pero para que Cuba se beneficie plenamente de estas salidas, sus socios comerciales, grandes potencias como China, India o la Unión Europea, deben estar dispuestos a asumir el costo político de migrar sus operaciones a estos canales alternativos. Mientras el grueso del comercio de esas potencias siga siendo con Occidente, el temor a las sanciones secundarias seguirá actuando como un disuasivo persistente. Esto es una especie de bomba atómica, pero que no destruye lo material, sino la economía de los países. Consultando con varios expertos, la salida más viable, disruptiva y con mayor probabilidad de consolidarse en el mediano plazo es la interoperabilidad de redes minoristas de pago y las monedas digitales de bancos centrales CBDC. Esto lo van a comprender mejor los economistas, los de verdad, y aquellos que trabajan en el área financiera. Digo que esta sería la salida a través de arquitecturas multilaterales como el modelo M-Bridge y el protocolo descentralizado de BRICS-Pay, lo cual produciría menor resistencia geopolítica, eliminación técnica de la jurisdicción de la OFAC y mayor escalada de transacciones conforme ya se está dando. Pero para que Cuba sea liberada mediante este nuevo orden, necesita utilizar estas autopistas no solo para evadir las restricciones de suministro, sino para integrarse en las cadenas de valor de los componentes tecnológicos y energéticos del sur global, pagando en las mismas monedas digitales que reciben. Suceda lo que suceda con Cuba, en el corto y mediano plazo, la descentralización de la orquesta financiera global ya no es un debate ideológico, sino un despliegue de código en ejecución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estrategas de Washington, tanto en el Departamento del Tesoro como en la Reserva Federal y el Council on Foreign Relations, no son espectadores pasivos. Como diseñadores originales del tablero actual, están listos para defenderse, pues en el ajedrez geopolítico, cuando el rival amenaza con cambiar la naturaleza de las piezas, el gran maestro no intenta prohibir el movimiento, sino que rediseña las reglas o introduce nuevas dinámicas para mantener la iniciativa. Desde la perspectiva del análisis estratégico, la reciente e intensa presión de la administración Trump sobre Cuba, que escaló drásticamente tras la caída de Maduro en Venezuela y se consolidó con órdenes ejecutivas agresivas como la imposición de aranceles secundarios y sanciones directas a Gaesa, no es un hecho aislado ni meramente pasional. Gaesa es el consorcio militar e industrial cubano. Quiero aclarar esa parte. Esto encaja con total precisión en el tablero que venimos describiendo. Si conectamos los datos de la política exterior actual con la teoría del control de redes financieras, la postura de obligar a Cuba a hacer un trato bajo la amenaza de asfixia total responde a tres objetivos sistémicos fundamentales. Primero, neutralizar la plataforma de lanzamiento de la infraestructura alternativa. Segundo, la consolidación del perímetro, la doctrina Monroe, que emulando a la doctrina Monroe, esto lo hemos tratado en otros videos, está implementando pues con un agrado extremo de parte de Donald Trump, un hombre con un ego gigantesco. Y tercero, el factor de la deuda y los activos tangibles, la lógica corporativa, objetivos que por ahora no voy a detallar. Pero lo que sí voy a hacer ahora es a referirme a la orden ejecutiva 14.404, firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo de 2026. Estamos hablando de cosas recientes en realidad.
la cual representa un cambio tectónico en la estrategia de Washington, que no es más de lo mismo dentro del embargo, sino una reingeniería jurídica que introduce por primera vez un esquema de sanciones secundarias modernas contra Cuba, utilizando como ariete la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA por sus siglas en inglés. Y para entender el alcance de este golpe hay que analizarlo a través del derecho internacional. La estructura de Gaesa, que como dije, recalco, es el brazo financiero y empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, no es un ministerio público, es un holding militar que según estimaciones del Departamento de Estado norteamericano controla más del 40% de la economía de la isla. Hasta antes de la orden ejecutiva 14.404, el embargo a Cuba se administraba principalmente bajo las regulaciones de control de activos cubanos, basadas en una ley de la Primera Guerra Mundial, la famosa Trading with the Enemy Act. Este marco prohibía transacciones a personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, empresas norteamericanas, ciudadanos o bancos en suelo estadounidense. Si un banco europeo o asiático transfería euros a Gaesa fuera de Estados Unidos y sin usar dólares, Washington tenía las manos atadas jurídicamente para sancionarlo directamente de forma patrimonial en su origen. Sin embargo, la orden ejecutiva 14.404 rompe ese límite territorial mediante las sanciones secundarias, calcadas del modelo que Estados Unidos aplicó con éxito contra Irán y Rusia hace poco. En la práctica, un banco global prefiere 1000 veces romper relaciones comerciales con Cuba que arriesgarse a perder su acceso al sistema de clearing de Nueva York. La orden ejecutiva 14.404 terceriza el cumplimiento del bloqueo, es decir, convierte a los bancos del resto del mundo en los policías de la OFAC. Al emitir la orden ejecutiva 14.404, los gurús financieros de Washington están ejecutando un bloqueo asimétrico de flujos. Al encarecer y criminalizar el uso de los canales bancarios tradicionales para cualquier tercero que interactúe con el holding militar, aíslan a Gaesa del sistema financiero global convencional. A la luz de lo revelado, parece que el régimen cubano tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente de costo-beneficio estatal, a Estados Unidos no le interesaría, al parecer al menos, absorber a Cuba como un territorio o estado más de la Unión. La meta de Trump no sería la anexión, sino la subordinación de mercado. Una Cuba abierta a las inversiones norteamericanas que resuelva las reclamaciones de propiedad y que funcione como un mercado satélite, pero manteniendo su propia bandera y sus propios problemas administrativos de fronteras hacia adentro. Otro factor a considerar es que, aunque las redes financieras alternativas, ergo los BRICS o el yuan digital, no estén listas para rescatar el modelo macroeconómico cubano, potencias como China o Rusia tienen un interés geopolítico vital en que Cuba no se convierta en una base militar o un satélite absoluto de Estados Unidos. Si descartamos la anexión estadounidense y la supervivencia idílica del statu quo revolucionario, la física de datos nos apunta hacia dos salidas intermedias en el mediano plazo. Primero, ante la asfixia total de la orden ejecutiva 14.404, la élite militar cubana podría decidir salvarse a sí misma entregando la ideología. Simplemente abren la economía al libre mercado de capitales occidentales y privatizan activos a favor de empresas norteamericanas y cubanoamericanas, pero manteniendo el control político de partido único. La segunda opción es que el gobierno cubano se niegue a negociar y Estados Unidos no ceda y los aliados tradicionales solo envíen el mínimo para mantener el respirador artificial. El Estado central empezaría a fragmentarse y a perder el control de las provincias, aumentando la migración masiva desesperada. En cuanto a la amenaza de capturar o secuestrar, mejor dicho, a Raúl Castro de 94 años,
En realidad, este es un mensaje para las nuevas generaciones políticas de Cuba. Es una amenaza, una advertencia. En conclusión, Cuba se encuentra en el momento más peligroso de su historia republicana. Su supervivencia como proyecto soberano ya no depende de sus discursos ni de su aparato de seguridad, sino de su capacidad para negociar una transición económica antes de que el cronómetro financiero de la orden ejecutiva 14.404 y el desgaste estructural extingan sus últimas reservas de gobernabilidad. Y esto es solo un laboratorio para el resto de América Latina. El principio de políticas económicas más agresivas contra cualquier país que en un momento cualquiera piense en rebelarse contra el imperio norteamericano. Pues, aunque Estados Unidos fracase en sus aventuras en Oriente Próximo o incluso en Asia y África, frente a otros imperios como China y Rusia, no va a ceder en el control de su patio trasero. Hasta la próxima semana, mis amigos.